La primera cruzada por la conquista de Jerusalén es sin lugar a dudas un hecho histórico que implica muchas lecturas. ¿Cuáles son las tensiones que hay en esa guerra contra el Islam? Y también, ¿qué peligro representaba el Islam no solamente para el catolicismo romano, sino también para el imperio bizantino? ¿Y qué implicaba esto en términos económicos, políticos y culturales? Ya habíamos dicho que las cruzadas no solamente son por la conquista de Jerusalén, que también hay cruzadas en donde el cristiano mata al cristiano, hay cruzadas en donde el bizantino pelea a favor de los cristianos, hay cruzadas en donde el bizantino pelea a favor de los musulmanes y no a favor de los cristianos de Roma. Entonces, vamos a analizar una serie de fenómenos bastante interesantes para comprender estos imperios, para comprender estas cruzadas. En ese sentido, quiero compartirles un párrafo que me parece supremamente interesante para comprender este contexto y sobre todo cómo se va desarrollando en diferentes momentos que vale la pena comprender. Y por eso mismo este párrafo ayuda a comprender básicamente cómo se conformaba la sociedad en ese momento y por qué se dieron las supuestas 8 cruzadas, que en algunas fuentes dice que fueron 9, y eso lo vamos a discutir ahora. En este párrafo vamos a comprender cómo fue el movimiento de la máxima extensión de los estados latinos de Oriente, cómo funcionó también la cristiandad ortodoxa y la cristiandad latina. Dice así: las expediciones militares a Tierra Santa, las 8 cruzadas. Las campañas militares, conocidas como las 8 cruzadas, emprendidas entre 1096 y 1270, no tuvieron siempre como objetivo la conquista de los santos lugares. Solo 4 de ellas persiguieron la ocupación militar de Palestina. En 2 expediciones se intentó la conquista de Egipto, en otra la del norte de África, y en las más sorprendentes se tomó Constantinopla en manos de los cristianos griegos. En la primera cruzada se tomó Jerusalén y se fundaron reinos cristianos en Siria y Palestina. La segunda se inició como reacción a la toma de Edesa por los turcos en 1144 y fracasó totalmente. La tercera, emprendida para conquistar de nuevo Jerusalén, que había sido tomada por Saladino en 1187, reunió a los reyes de Francia e Inglaterra y al emperador germánico, pero estos no consiguieron recuperar la ciudad santa. La cuarta fue una aventura política de Venecia. La flota veneciana y el ejército cruzado saquearon Constantinopla en 1204 y establecieron el Imperio Latino. La quinta fracasó en la conquista de Egipto en manos de los ayubíes. En la sexta, Federico II de Hohenstaufen recuperó Jerusalén negociando con los turcos. En la séptima, Luis IX fue al desastre en la campaña de Egipto y acabó pagando 1.000.000 de dinares para que lo liberasen. En la octava, el monarca francés quiso tomarse la revancha contra el sultán Baibars, pero murió de tifus en el sitio de Túnez.
En la imagen se puede ver un relicario del siglo XI que fue traído a Europa por los cruzados, y esto se constituyó en un tesoro de la Basílica de Nuestra Señora de Maastricht. Y acá pueden ver ustedes lo que era el mapa de las 8 cruzadas, que aquí no se cuenta, por ejemplo, la cruzada contra los cátaros albigenses. La llamada cruzada albigense no se cuenta, por eso acá solamente se consideran las que son por conquistar Jerusalén, por conquistar África o por conquistar particularmente Egipto. Y acá podemos ver con la línea blanca cuáles fueron los territorios en donde hubo disputas por cruzadas. O sea, todo esto de la línea blanca, vemos que llegó hasta territorios como Edesa, como Antioquía, como Trípoli, como Damasco, como San Juan. Con la línea verde podemos ver los territorios de la Segunda Cruzada, territorios como Brujas, como Dartmouth, como Oporto, como Lisboa. También llegó a territorios como San Juan de Arce, como Arsuf. Con la línea roja vamos a ver todos los recorridos de la Tercera Cruzada, en donde estaba, por ejemplo, un recorrido por Faro, por Marsella, por París, por Viena, por Galípoli, por Filadelfia, por Konya, por Tarso, incluso por Famagusta y Limassol. Y con línea o flecha violeta podemos ver aquí que esta llegó hasta Constantinopla, por ejemplo. Miren que las otras habían pasado por Constantinopla, pero no habían tenido la flechita directamente en Constantinopla. Y pueden ver ustedes ahí la importancia de esta cuarta, que fue la aventura política de Venecia. Y ven ustedes que en la pasada parte de la clase habíamos hablado del imperio bizantino y también de este reino de Venecia y su importancia. Y por otro lado, también con una línea amarilla podemos ver todo lo que recorrió la Quinta Cruzada, que llegó básicamente a Limassol, mientras que con línea rosada vemos hasta dónde llegó, también hasta Limassol, la Sexta Cruzada. Con café vamos a ver todo el recorrido de la Séptima Cruzada, y realmente fue bastante interesante porque fue muy directa también a Famagusta y a Limassol. Y la Última Cruzada la podemos ver con este azul clarito, que termina llegando a Túnez, y con eso se acaba un poco la tendencia de las otras que habían llegado a Edesa, o que habían llegado a Seleucia, o que habían llegado a San Juan de Arce, a Damasco. Y con este mapa vamos a entender básicamente cuáles fueron los primeros éxitos militares en las cruzadas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que con esta primera cruzada se dio la creación de los estados latinos de Oriente, como Edesa, Antioquía y Trípoli, y algo que no impidió la soledad político-militar del reino cristiano de Jerusalén, dado que no contaba con más localidades que Belén y Rámala, que fueron plazas desprovistas de importancia militar. Sin embargo, en la Segunda Cruzada se pueden ver los primeros fracasos que se constituyeron en un ataque en represalia contra la estrategia selyúcida del califato abasí de Bagdad, en donde el señor Conrado III, rey de Alemania
y Luis VII, rey de Francia, respondieron a la famosísima toma de Edesa por parte de los turcos en 1144, atacando Damasco desde Jerusalén en 1147, pero acá fueron aplastados y eso se constituyó en el conjunto de los primeros fracasos de los cruzados cristianos. Y ya hay un tercer momento en donde se empieza a dar la comunicación por mar. Las únicas vías de abastecimiento seguras para los cruzados eran las marítimas, y por eso, tras la toma de Jerusalén, a los armadores italianos se le unieron pueblos como los francos, como los ingleses y los venecianos. Sin embargo, los viajes en esta época eran bastante costosos y también implicaban grandes riesgos de perder la vida, por lo que era bastante complejo ese tema de los peregrinos que estaban en estas misiones cruzadas. Además, porque había unos piratas en el Mediterráneo que también a veces capturaban a los cruzados. Y ya vemos cerquita al Cairo y Alejandría en los últimos intentos por, entre comillas, recuperar a Jerusalén, en donde estaba, por ejemplo, el rey Luis IX de Francia, que tenía como propósito finiquitar con el sultanato mameluco de Egipto y después ocupar Damieta, y así fue como se lanzó sobre el Mansura, que era la única defensa avanzada del Cairo, pero hubo un error que impidió que él pudiera derrotar al sultán Baibars. Este error fue de la vanguardia, y acá este error le permitió al sultán Baibars derrotar en este último intento al ejército cruzado, apresando al rey Luis IX y cobrando por su libertad 1.000.000 de dinares. Mira que en esta época ya existía lo que hoy día llamamos el secuestro, pero fue un prisionero de guerra, el señor Luis IX, y como saldo de esto, pues son más de 200 años de sangre, de fanatismo religioso, de expansionismo, de cada religión creerse la dueña de Jerusalén y también de buscar otros territorios como los egipcios. Entonces vemos que esta serie de hechos nos conectan con un tema muy interesante, y es esa obsesión por Jerusalén. Acá les quiero mostrar esta miniatura que está dedicada precisamente a la toma de Jerusalén por los caballeros cruzados, que en ese momento fueron liderados por Godofredo de Boilón. Bueno, y esa palabra Godofredo suena como muy godo, de conservador, pero recordemos que los pueblos godos vienen de Goten, que Goten también significaba algo así como Dios, de ahí viene Goten. También está el tema de llamarle a los conservadores godos. Entonces mire que Godofredo de Bouillon tiene una serie de experiencias que fueron pertenecientes a las crónicas de Francia o de Saint-Denis, y esto es una reliquia que se encuentra en el museo, en la Biblioteca Nacional de París. Y acá este escudito es muy interesante porque representa la acción de gracias por la toma de Jerusalén, que es un sello hospitalario de mediados del siglo XIV, que también hace parte de los archivos nacionales de París, y esta orden hospitalaria fue fundada en Palestina en el siglo XI, que se dedicó fundamentalmente a la atención de peregrinos y más tarde a las guerras
llamadas cruzadas. Y acá tenemos este mapa con los diferentes reinos que había en este transitar por Jerusalén, por Trípoli y por Antioquía. Miren que con este color podemos encontrar el reino de Jerusalén, y acá en este reino de Jerusalén encontramos a Palestina. Recordemos que en la época antigua a los palestinos se les llamaba filisteos. Entonces era muy interesante ver cómo desde esta época antigua ha sido un territorio de disputa entre diferentes pueblos. Hoy día vemos lo que está pasando cuando el Estado de Israel y los judíos persiguen a los palestinos como si fueran extranjeros de estas tierras que realmente han sido siempre motivo de disputa. Y aparte del reino de Jerusalén, del condado de Trípoli, del principado de Antioquía, también estaba el condado de Edesa, que es muy importante en esta época, lo mismo que los territorios que fueron motivo de disputa. Y ya pues tras la conquista de los santos lugares se establecieron 4 reinos en Jerusalén, básicamente el de Edesa, el de Antioquía, el de Trípoli y también el reino latino, que estuvo en manos cristianas hasta que llegó con todo su poder el sultán Saladino y su ejército turco, que le permitieron apoderarse de la ciudad en octubre de 1187, que ahí es cuando nace la Tercera Cruzada. Entonces vamos a escuchar un testimonio para seguir dándole contexto a esta época. El sermón del Papa amplió las fronteras de las enseñanzas del cristianismo. En la Guerra Santa, los cruzados tenían la bendición de Dios para ignorar el sexto mandamiento. No matarás, siempre y cuando se tratara de ejercerlo contra infieles. Es una violencia. Interesante cómo se van transgrediendo el tema de los mandamientos, que eso también pasó en Colombia, cuando sacerdotes decían en plena misa: matar liberales no es pecado. Si un conservador católico mata a un liberal, hace patria y Dios lo perdona, porque los liberales son ateos, los ateos son malos y los malos merecen la muerte, y Dios perdona cuando se mata a los malos. Entonces, miren que esto ya era medieval, y esto va acompañado de aquella premisa que dice: fuera de la iglesia no hay salvación. Que Dios desea de verdad, y la desea tanto que va a ofrecer una recompensa espiritual a la gente que participe en ella. Es literalmente como abrir la caja de Pandora. Yo no estoy seguro de que el Papa sea consciente de lo peligrosa que es esa idea con la que está jugando en Clermont. Pero a lo que lleva es a un recrudecimiento muy fuerte del sentido de odio hacia el extranjero en la Europa occidental, y una vuelta en contra de todos aquellos que no sean lo que manda ser la norma, que es ser cristiano occidental. Antes ya de que la cruzada llegara a salir de Europa, los cristianos fanáticos, dejados llevar por las palabras del Papa, anhelaban el derramamiento de sangre. Para estos fundamentalistas, cualquier persona no cristiana era un infiel, y los infieles estaban por todas partes. Los peregrinos se levantaron con crueldad contra los judíos, asesinándolos, realizando una cruel matanza y alegando que los asesinatos contra los enemigos de la cristiandad eran un buen servicio. Aquí quiero resaltar un tema muy interesante, que es el antisemitismo. Los judíos han sido perseguidos durante varias épocas de la historia, y en esta época medieval no fue la excepción. Tanto así que cuando se dio la peste negra, el cólera morbus, vimos que los judíos fueron acusados de ser causantes de la peste negra.
porque los judíos eran viajeros, eran muy nómadas, eran errantes. Entonces se les echó la culpa de ser los portadores de la peste negra, y como los judíos eran tan viajeros, tenían mejores defensas que los que no eran tan viajeros, y en esa época no se sabía que la peste negra era producto de una mala higiene, de unas pulgas que traían unas ratas, y que también era porque mataban los gatos por considerarlos animales satánicos. Entonces, al matar tantos gatos, no había quien se comiera las ratas. Había un exceso de ratas, y esas ratas se metían en los barcos llenas de pulgas, y ahí está la causa científica de la peste negra. Pero esos fanáticos católicos creían que era porque los judíos eran los históricamente culpables de haber matado a Jesús, en tanto que los judíos votan para que Poncio Pilato salve o no mate a Barrabás y sí mate a Jesús. Entonces esto fundamenta el antisemitismo que llegó hasta la época de Hitler, y paradójicamente después de la Segunda Guerra Mundial todo ese antisemitismo se convirtió en un sentimiento antifilisteo de matar palestinos. Quiero compartirles un testimonio de un artista llamado Gilman, que nos cuenta algo muy interesante sobre este tema del cólera morbus, porque esto nos ayuda a generar un sentido de intertextualidad. Aquí en este álbum Escalofrío de Gilman podemos encontrar este relato del cólera morbus, algo bastante interesante para comprender esta época. Vamos a escuchar este interesante relato que se llama El Carretón. En cierta época, en Europa, se desató una peste tan espantosa que aniquiló casi la mitad de la población. Peste conocida como el cólera morbus o peste del vómito negro. No dejó de invadir nuestros pueblos de América. En Europa era tal la desolación que no había tiempo de cargar los cadáveres para darles sepultura, y menos cumplir los oficios religiosos, por lo que se abrían grandes fosas colectivas. Allí eran arrojados por esclavos en el cortejo más popular, la carreta. Según comentarios, algunas víctimas lograban sobrevivir al espanto de la petrificación intestinal y salían de las enormes fosas caminando sin saber hacia dónde, sin rumbo fijo, creando una atmósfera de espanto, así como aquellos que moribundos solicitaban auxilio. El sonido de la carreta se fue grabando en la mente de todos los habitantes. El ruido de sus ruedas representaba a la muerte. El carretero buscaba cadáveres y posteriormente a la peste. La gente seguía oyendo esas ruedas, ese ruido fatídico. Esto, naturalmente, fue creando la leyenda del carretón, del extraño vehículo, del extraño sonido, buscando los próximos a morir. En nuestro país existen recuerdos terribles del cólera morbus, tan terribles que también quedó el recuerdo de la leyenda, el espanto de la carreta, que acentuaba su tránsito desde la antigua Plaza La Trinidad, hoy Panteón Nacional, finalizando en la Plaza La Candelaria. En este relato podemos ver el miedo que generaba la carreta como ese instrumento
de la Edad Media para mostrar el transporte de los cadáveres, que no había tiempo de sepultarlos, era tanta la gente muerta que no había tiempo de una cristiana sepultura, entonces los muertos se amontonaban y para colmo había mucha flagelación y autoflagelación, porque la gente creía que la peste negra era por los pecados, entonces que no era por unas ratas ni por unas pulgas, sino que era porque la gente era muy pecaminosa, entonces, y esos latigazos y esa sangre hacían que eso se convirtiera en una pandemia que no solamente acabó con la mitad de la población europea, sino que acabó con prácticamente la mitad de la población del mundo conocido, porque la peste negra también llegó a Asia, también llegó a África. Entonces es un hecho histórico que es posterior a las cruzadas, pero que también se explica desde ese antisemitismo que podemos ver en ese contexto. Y por eso es tan importante pensar las pandemias desde el pensamiento crítico, porque así podemos ver que lamentablemente la religión atrasa mucho la ciencia. Algunos dicen que la religión atrasó la ciencia 1000 años, quizás es una premisa un tanto exagerada, pero sí es cierto que la religión ha sido una piedra en el zapato para la ciencia, sobre todo en la Edad Media, en donde solamente la alquimia, el teratomorfismo, la astrología y la teología se impusieron por encima de lo que es hoy día la ciencia moderna. En el siguiente bloque vamos a ampliar este tema.